Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rubén Loredo Amaro, soy profesor de la Universidad Tecnológica de Altamira y el tema que vamos a abordar el día de hoy es acerca de la carga de un capacitor. Esto es para la carrera de energías renovables y bueno, vamos a empezar con esta clase. Primero tenemos un circuito como el que vemos aquí, aquí a la izquierda. Y tenemos un interruptor, una resistencia. Esa resistencia tiene un valor de 10 kiloohmios que está conectada en serie con un capacitor de 100 microfaradios. Todo eso está conectado con una batería de 12 voltios. Entonces vamos a ver cómo está este circuito. Entonces, la batería, pues como dijimos, la batería vale 12 voltios. ¿Sí? Este circuito lo vamos a llamar SW1, que es el switch, y la resistencia es de un valor de 10 kiloohmios, mientras que el capacitor tiene un valor de 100 microfaradios y puede soportar hasta 25 voltios, ¿no? Bueno, entonces, cuando yo acciono el interruptor, ¿verdad? Cuando yo acciono el interruptor, cuando yo prendo el interruptor o lo apago, lo que estoy produciendo es un escalón de voltaje. Entonces, ese escalón de voltaje es a partir de un nivel que tiene 0 voltios y cuando lo prendo el interruptor, instantáneamente hay 12 voltios. Entonces, vamos a ver la respuesta a ese escalón de voltaje de este circuito de resistencia y capacitor. Redibujando este circuito ya en un diagrama eléctrico, tengo aquí la batería de 12 voltios, ¿verdad? Aquí P es igual a 12 voltios. Tengo el interruptor que habíamos dicho que se llamaba SW1. Tengo una resistencia y además pues tengo aquí también mi capacitor, ¿sí? Voy a cerrar el circuito aquí. Ahí cierro ya el circuito. Entonces el capacitor vale 100 microfaradios. La resistencia vale 10 kiloohmios. Y ahí tengo el circuito. Entonces, en el instante de tiempo, en el primer instante de tiempo en que yo cierro este interruptor, lo que va a suceder es que habrá un flujo de corriente eléctrica a través de este circuito, ¿sí? Ese flujo de corriente eléctrica hará que el voltaje que hay en este capacitor vaya aumentando, ¿sí? Entre este punto y este punto va a haber aquí un voltaje del capacitor. ¿Qué fórmula es la que se utiliza para yo calcular el voltaje en el capacitor? Bueno, pues es esta fórmula que yo tengo aquí. Voltaje en el capacitor igual al voltaje de la fuente de alimentación, que multiplica a 1 menos el exponencial de menos t por r por c, ¿sí? Y todo esto lo cerramos, ¿sí? Y este sería el voltaje que describe la carga del capacitor. Ahora vamos a ver otra pequeña formulita. Esta es más sencilla. Vamos a aplicar aquí tau, ¿sí? Tau es una letra griega y tau se define por la resistencia, por la capacitancia. Y tau es un intervalo de tiempo de carga del capacitor. Entonces, tau, resistencia por capacitor, pues me da unidades de segundo, ¿sí? Entonces, vamos a calcular primero tau. Entonces, tau es igual a la resistencia, que eran 10 kiloohms, ¿verdad? Multiplicados por el valor de la capacitancia, que son 100 microfaradios, ¿sí?
aquí lo tenemos. Y si yo hago esa multiplicación, acuérdense de respetar la cuestión de los exponentes. Entonces tenemos tau es igual a 1 segundo. Y bueno, vamos a interpretar cómo es esa ecuación. Lo vamos a hacer de forma gráfica. Y voy a dibujar aquí el eje de las Y. ¿Sí? Y acá en este punto voy a dibujar el eje de las X. ¿Sí? Entonces, en el eje de las X, mi variable independiente va a ser el tiempo. Mientras que la variable dependiente va a ser el voltaje de carga del capacitor. Aquí voy a tener 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces aquí, este valor que yo calculé aquí, fue el que yo calculó de tau. Entonces aquí son 2 tau, 3 tau, 4 tau y aquí son 5 tau. Entonces se dice que cuando son o se dice que el capacitor está cargado ya plenamente cuando son 5 veces la constante de tiempo tau. Eso significa que el capacitor se cargará al nivel de la fuente de 12 voltios. Vamos a poner una línea punteada que va a ser una línea guía, ¿verdad? Que voy a utilizar aquí. Y en este punto de 5 tau, pues la verdad es que son aproximadamente como el 98% de la carga de los 12 voltios. Entonces, como ya vimos en nuestra ecuación, esta ecuación que yo tengo aquí, pues es una ecuación no lineal. Entonces, pues no se comporta proporcionalmente a cambios en el eje de las X. No hay un cambio proporcional en el eje de las Y. Esto quiere decir que esta ecuación describe esta forma que tengo aquí, ¿verdad? Para empezar, ya sé que es una ecuación que no es no lineal. Entonces, lo que va a suceder es de que el capacitor se cargará rápidamente y después de un cierto tiempo tardará más tiempo en cargarse en los últimos instantes antes de llegar al voltaje de la fuente de alimentación, cuando yo planeé el interruptor. Entonces, en este punto que está aquí, yo SW1 lo activé, ¿verdad? Puse en on, ¿verdad? Y bueno, eso provoca que circule la corriente, ¿verdad? Y que el voltaje del capacitor se vaya llenando, ¿verdad? El capacitor debido a al flujo de cargas eléctricas, ¿sí? En el capacitor. Entonces se va llenando y aquí llegando casi a 5 tau y casi aquí se llena. Pasa más tiempo y ya llegó por fin a los 12 voltios. Bueno, pues lo que vamos a ver aquí a continuación es exactamente esto, pero ahora lo vamos a hacer con el circuito ya programándolo en Octave, ¿sí? Es la versión de MATLAB para los pobres, o para la versión de MATLAB libre, ¿no? Sin pagar licencia. Entonces, vámonos a Octave y lo que vamos a hacer aquí en Octave va a ser precisamente poner esos datos que les había dicho. Número 1, la resistencia, ¿cuánto vale? La resistencia vale 10 kiloohmios. 10, 1, 2, 3, 10 kiloohmios. ¿Sí? El capacitor C, ¿cuánto vale? 100 microfaradios, ¿verdad? Entonces 100 exponente a la menos 6 faradios. Enter.
¿Qué otro dato tengo? Tengo el dato de la fuente. El dato de la fuente son 12 voltios. Sí, ahí tengo los 12 voltios de la fuente. Y bueno, tengo que hacer tengo que graficar el valor de cómo se comporta la carga del capacitor, ¿verdad? Cómo se comporta el voltaje con el cual se está cargando el capacitor a través del tiempo. Entonces voy a generar aquí una serie de valores de tiempo, empezando desde el primer instante, tiempo igual a 0, ¿verdad? Cuando yo activé el interruptor, ¿sí? Y voy a estar dando incrementos de 1 milisegundo, o sea, eso en segundos sería 0.001 segundos, ¿sí? Hasta llegar a los 5 voltios, que es el valor de tau, ¿sí? Entonces, pues vamos a hacer esto mejor. Vamos a hacer, a calcular tau. Tau es igual a resistencia por capacitancia, ¿sí? Tau es igual a resistencia por capacitancia. Le doy enter y bueno, ahí yo ya tengo el valor de 1 segundo, ¿verdad? Y como les había dicho anteriormente, el tiempo lo voy a generar desde 0 hasta 5 veces tau. Entonces voy a poner incrementos de 0.001, ¿sí? Hasta llegar a 5 veces por tau, 5 tau, ¿sí? Le voy a poner punto y coma para que no me genere todos los números, ¿verdad? Acuérdense que cuando yo pongo punto y coma, no voy a ver todos los números que en mi pantalla. Sin embargo, sí se van a ver en mi... Y los voy a tener en memoria. Le voy a dar enter y ya está ahí generados el valor del eje de las X. Ahora vamos a calcular con la fórmula de voltaje de carga del capacitor. Lo vamos a graficar. Entonces vamos a poner aquí plot. Y acuérdense que plot es primero X, Y, ¿verdad? Pero en el eje de las X yo tengo esta colección de números, ¿verdad? Que le llamo T, coma, y voy a poner ahora sí la fórmula de la carga del capacitor. Entonces tengo voltaje que multiplica a 1 menos el exponencial, ¿verdad? El exponencial de menos T entre paréntesis resistencia por capacitancia, ¿sí? Cierro paréntesis del exponencial, cierro paréntesis de la multiplicación de b y cierro el paréntesis de mi función plot, ¿sí? Entonces, en el momento en que yo le dé enter, voy a generar la función, ¿sí? Entonces le doy enter, ahí está la gráfica de mi función. Y si se fijan, pues es algo muy parecido a lo que le explicaba en el pizarrón, ¿sí? Entonces aquí ya está la gráfica que yo generé, y esa es cómo se comporta el capacitor, ¿sí? Si lo vemos ya más detenidamente, ahí tengo en el tiempo en que el interruptor es accionado, desde el tiempo t0, ¿verdad? Desde t igual a 0, y luego pasa 1, 2, 3, 4 segundos, 5 segundos, y en 5 segundos veo que el voltaje del capacitor llega a ser casi igual al de la fuente de alimentación. Y esta es la curva característica de la carga de un capacitor. Pues, bueno, pues eso es
esta ecuación que yo les puse aquí, que se representa con esta gráfica. Pero la pregunta es, bueno, si el voltaje tiene ese comportamiento, ¿cómo es el comportamiento de la corriente? Y el comportamiento de la corriente es algo parecido a esto que está acá. ¿Sí? Entonces, voy a poner aquí cómo se comporta la corriente. La corriente eléctrica, en un principio, voy a poner aquí, ahora, esta es corriente del capacitor. Y aquí en el eje de las X, volvemos a tener la variable independiente, que es el tiempo, ¿verdad? Voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Y la corriente, aquí acuérdense que está el tau, es en un segundo, entonces aquí es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, la corriente en un instante de tiempo, déjenme lo pongo en otro color para que se pueda contrastar un poco mejor. En un instante de tiempo la corriente es máxima, ¿sí? Y conforme va avanzando el tiempo, la corriente va disminuyendo y hasta cuando el capacitor está totalmente cargado, la corriente llega a ser igual a cero. ¿Cuándo está el capacitor totalmente cargado? Bueno, es precisamente en este punto que tengo aquí, ¿verdad? Cuando llega a 5 tau, ¿verdad? Aquí es cuando el capacitor está totalmente cargado, lleno de cargas eléctricas de voltaje, pero la corriente en ese punto es aproximadamente igual a cero. ¿Sí? La corriente en el capacitor es igual a cero, mientras que el voltaje en el capacitor es igual al de la fuente de alimentación, que es igual a 12 voltios. ¿Sí? Entonces, ¿vieron cómo aquí la exponencial es creciente, mientras que acá la exponencial es decreciente para la corriente? Y bueno, pues vamos a ver cómo se comporta eso aquí en Octave. ¿Sí? Entonces, vamos a poner aquí otra nueva gráfica. Vamos a poner este plot. ¿Sí? Ahora vamos a graficar la corriente. Plot, el mismo T, ¿verdad? Coma. Y ahora vamos a poner la ecuación de la corriente eléctrica en el circuito. Y bueno, pues antes de seguir con esa parte de aquí, vamos a poner la ecuación de la corriente eléctrica que describe el comportamiento que está en rojo ahí del circuito. Entonces vamos a ponerla. La corriente capacitor va a ser igual al voltaje entre la resistencia, ¿sí? Eso a qué le recuerda, a la ley de Ohm, ¿verdad? Que se multiplica por el exponencial de menos T entre resistencia por capacitancia. ¿Sí? Y eso es esto que está aquí. Esta es la ecuación de la corriente en el capacitor. Bueno, entonces, ahora sí, vámonos acá a la Octave. ¿Sí? Y bueno, ahí tenemos la gráfica de carga del capacitor. Y ahora vamos a ver la gráfica de carga, bueno, la gráfica de la corriente con respecto al tiempo. ¿Sí? Vamos a ver aquí. Entonces les decía, vamos a graficar plot el tiempo, ¿sí? En el eje de las X. Y vamos a dividir voltaje entre resistencia. ¿Sí? Y todo esto multiplicado por el exponencial ¿de quién?
de menos t entre paréntesis R por C. ¿Sí? Cierro paréntesis. Otro. Y a ver, vamos a ver si no me... Este es este es este. Y este es de la función. Ok, ahí está. Entonces vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si cambia la gráfica y cambia de la forma que yo les acabo de decir cómo se comporta la corriente. Y le doy enter. Y vamos a ver la gráfica. Y ahí vemos que la gráfica ya cambió, ¿verdad? Entonces, pues veo que en el primer instante de tiempo, cuando el capacitor, cuando el capacitor se le suministra por primera vez voltaje, la corriente es máxima. ¿Sí? Cuando yo cierro el interruptor, en ese instante hay mucha corriente que está demandando el capacitor. Conforme va pasando el tiempo, la corriente va disminuyendo hasta que llega a cargarse totalmente el capacitor. Entonces en ese instante la corriente llega a ser igual a cero. Y bueno, todo esto es lo que sucede en un circuito tan sencillo como este que tengo aquí, ¿sí? En el momento en que yo activo el interruptor, eso voy a provocar un escalón de voltaje. Entonces, el escalón de voltaje lo voy a poner de este color. A ver. Vamos a poner así. En el escalón de voltaje, aquí son 0 voltios y de repente, cuando yo acciono el interruptor, aquí ya son 12 voltios. En ese instante de tiempo, lo que va a suceder es que el capacitor se va a cargar hacia acá, ¿verdad? Rápidamente hasta que llega y se carga el capacitor. ¿Sí? ¿Y qué sucede en la corriente? Bueno, este es el voltaje del capacitor. ¿Sí? Ese es el voltaje del capacitor. Y la corriente, pues la corriente se va a comportar de manera contraria. La corriente, aunque la escala no es la misma porque aquí es corriente, ¿verdad? La corriente en ese instante va a ser máxima, ¿verdad? Y cuando ya esté bien cargado el capacitor, pues la corriente será igual a cero. Mientras que el voltaje en el capacitor será igual al de la fuente de alimentación. ¿Sí? Espero quede explicado lo que quise decirle aquí. Ya cuando se cumple, bueno, cuando son 5 veces la constante de tiempo que habíamos visto en esta parte de nuestra presentación. Entonces, haciendo una recapitulación, yo tengo un circuito, una batería, un interruptor, una resistencia y un capacitor. En el momento en que yo acciono el interruptor, sí, se produce un escalón, un escalón, y el capacitor empezará a cargarse eléctricamente, ¿no? Ya lo habíamos visto en clases anteriores que el capacitor guarda cargas eléctricas entre sus placas, ¿verdad? Y la resistencia lo que va a hacer es suministrarle la corriente de una manera más controlada, ¿verdad? Porque ofrece una resistencia eléctrica. Y la corriente, en ese instante en que yo cierro el interruptor, pues lo que sucede es de que en el momento que yo cierro el interruptor, la corriente es máxima
pero conforme se va cargando el capacitor, se va disminuyendo la corriente. Y cuando ya llega la corriente igual a cero, eso significa que el voltaje ya está a su máximo nivel, que es el nivel de la fuente de alimentación. ¿Sí? Bueno, pues esto es todo por el día de hoy. Espero hayan entendido la clase. Esto lo vimos en el pizarrón, pero también pues ya vimos la comprobación aquí con Octave, ¿verdad? ¿Sí? Y ya tenemos la comprobación de las dos ecuaciones, ¿verdad? Y bueno, aquí ya tenemos la característica, la corriente, cómo se comporta cuando ya se cargó el capacitor, ¿verdad? Después de 5 segundos, pues la corriente es mínima, ¿verdad? Pero en el instante donde yo cierro el circuito, bueno, pues ahí la corriente es máxima. Bueno, pues fue todo, muchachos. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima. Gracias.